Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés viendo, te damos la bienvenida por acá. Héctor Torres, el Capi. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Excelente día, tarde o noche, en donde nos esté sintonizando, en planeta Tierra o en algún otro planeta. No sabemos qué hora sea por allá. Pues ya estamos de nuevo, de regreso. Estamos por acá. El señor Arturo Olvera, que es ¿Qué tal? entrenador de triatlón y head coach del equipo de Ajo Querétaro. Así es. Y un servidor. Nos hemos dado el espacio para hacer otro episodio de podcast y poder abundar más en temas que nos interesan a todos, que comúnmente los escuchamos, pero que no nos detenemos a comprender o a analizar o revisar todo el espectro de esos detalles que nos pueden sumar a nuestra práctica deportiva, en específico deportes de resistencia. ¿Qué vamos a hablar hoy, Arturo? Pues hoy vamos a hablar de algo que es muy común recibir en nuestras bandejas de entrada de WhatsApp, de Instagram, sí, de todo tipo de comunicación. Es muy común que nuestros atletas, que las personas que empiezan a entrenar para deportes de resistencia, escuchan esto de las zonas. Dicen zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que sean. Y se preguntan qué es eso de las zonas. Okay. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? Y de repente uno puede pasarlo por alto porque está muy acostumbrado a hablar de zonas y es necesario a veces explicar, a lo mejor sin entrar a demasiados detalles, a qué nos estamos refiriendo justamente cuando hablamos de zonas. Si yo te preguntara, Héctor, yo soy un atleta nuevo y te dijera, oye, es que escuché esto de las zonas, pero así muy brevemente, como ¿para qué sirven? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de las zonas? Creo que tendríamos que comenzar desde la premisa o desde la afirmación de que todo lo que pretendemos mejorar necesitamos medirlo. Debe de haber un indicador que nos permita saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, y a partir de ahí poder implementar toda una estrategia y saber cuáles son nuestros alcances, porque no es lo mismo que el día de hoy me levante con muchas ganas de correr y esté el ánimo a tope a otro día que los ánimos no están fluyendo. Y es muy común que a veces nos dejemos llevar por el impulso o la reactividad, o que escuchando nuestro cuerpo salgamos a correr y que no sepamos exactamente qué estímulo o a qué intensidad tenemos que correr. Entonces, digamos que las zonas nos permiten tener muy claras cuáles son las reglas del juego y en qué momento puedo estar corriendo en la zona 1, en qué momento en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, y que siempre que yo invierta tiempo en eso, poder saber que voy a sacar ventaja de eso, o sea, que se está llenando el cantarito de agua y no que se esté derramando. Entonces yo creo que tiene que ver con darle esa visión y esa línea al atleta, que sepa cómo es que se debe de dirigir, independientemente de si el ánimo está a tope o no, que sepa cuáles son esas intensidades. Sí, escuchando a su cuerpo, pero que mejor bajo una línea que lo pueda guiar, que lo pueda dirigir hacia el objetivo que tenemos. Claro. Yo te quiero preguntar, Arturo, porque esa es una duda que constantemente se tiene, que hay expertos en la materia y hay fisiólogos del deporte y hay entrenadores que meten una nueva metodología y que ya hay un nuevo método y con este vas a ganar velocidad, y ¡pum!, te mete 10 zonas. Y luego está otro y te mete 8 zonas. Y luego está otro y te mete 6 zonas. Y luego tú te metes a tu reloj y te maneja 5 zonas. Y luego vas con el médico del deporte y te maneja 3 zonas, el modelo trifásico. ¿A qué le tengo que hacer caso y por qué muchos hablan de a veces muchas zonas y otros hablan de 5 zonas y otros hablan de 3 zonas? ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero hay que, creo yo, pensar en la intensidad del entrenamiento que vamos a hacer, que es una palabra muy importante cuando hablamos de zonas. Cuando hablamos de intensidad, el modelo más sencillo es pensar en intensidad baja, media y alta, ¿no? Entonces, cuando pensamos así, pues 3 zonas son las básicas con las que podemos movernos. Yo personalmente puedo decir, ok, mi zona de intensidad baja
es esta, X, la que sea, 6 minutos el kilómetro, 8 minutos el kilómetro, el que sea, pensando en carrera, en ritmo de carrera. Y puede ser que cuando yo empiezo a acelerar, siento que mi capacidad empieza a mermar en determinado ritmo, esa es mi capacidad media. Podría sostenerla un rato, pero hasta ahí llegaría. Y cuando yo le meto todavía más, mi capacidad máxima, esa sería mi intensidad alta, ¿no? 3 modelos, ahí están, 3 fases, ¿no? Que era lo que decías. Pero conforme uno avanza y ve más modelos, se da cuenta que en ocasiones la zona baja pues se puede dividir en 2 por lo menos. O sea, la zona 1 y la zona 2, que sería como una zona en la que hablamos de calentamiento, enfriamiento, recuperación, un trote muy tranquilo en el caso de correr, en el caso de cada deporte, de triatlón por ejemplo, pues una intensidad que se sienta muy amigable, muy muy suave. Y al mismo tiempo puede uno avanzar un poquito en la intensidad, mantenerse en la baja y hacer una zona 2, en la que todavía la intensidad es baja, no llegamos a hacer lo de la mitad. Así es. Pero ahí tenemos zona 2. Y en la tercera nos quedamos ahí en medio, antes de pasar a la mayor exigencia que serían las zonas 4 y 5. Si en ese modelo quisiéramos pensar en la zona 5, que es un poco más fácil de delimitar, es cuando corres a tu máxima capacidad 30 segundos, 60 segundos, terminas hiperventilando, jadeando, pues llegaste probablemente a la zona 5. Ahora, hay metodólogos que todavía dividen esa zona 5 o metodólogos que dividen la zona 1, que dividen la zona 2 y en general, o sea, uno puede ver cada uno de estos aspectos, llegar a muchas zonas, a 10 o más, pero me parece que en lo general, con el uso de dispositivos como el reloj, ¿no? Garmin y otros, las 5 zonas es algo que está ahorita muy muy popularizado y vale más la pena que el entrenador conozca que puede haber 10 diferentes estímulos, aunque el atleta se quede con esos 5 principales o 3 principales en todo caso. Sí, justo. Y a ver, vamos a recapitular un tanto. Yo creo que lo más fácil para que nos puedan comprender es que van a poder escuchar un montón de métodos y pueden ver a un atleta que sube su historia en Instagram y ves que tiene la zona 4A o 5A o 5B, a ver, o que dice zona 8. Y uno se puede mofar de esa persona, ¿no? Bueno, al final de cuentas es un método distinto al que a ti te están entregando o es el mismo método, pero tu entrenador te está facilitando la información y te dice es tu zona 4, por ponerlo así. Yéndonos a recapitular, ustedes necesitan comprender el modelo trifásico. No nos vamos a meter a detalle con esto, sí, que un médico del deporte nos lo podría explicar muchísimo mejor, pero es intensidad baja, intensidad media e intensidad alta. Y de cada zona, como refiere Arturo, se pueden hacer divisiones. De la zona 1 del modelo trifásico de zona baja, puede haber 3 zonas, 5 zonas, dependiendo del metodólogo, el entrenador, el fisiólogo. De la zona media igual se pueden dividir muchas zonas y de la zona alta igual. Es importante que lo comprendamos para que no se nos confundan, que eviten confundirse con eso y si su entrenador les habla de 5 zonas, sobre esa básense. Ahora, vamos a pensar que todos estamos alineados a las 5 zonas, que es lo más comercial y lo más popular en nuestros dispositivos, en las aplicaciones. ¿Cómo es que logramos dividir esas 5 zonas, Arturo? Cuando hablamos de división, me parece que estamos hablando acerca de cómo las ejecuto en términos del entrenamiento que voy a realizar, ¿no? Así es. Es decir, mi entrenador no me va a decir solo vete en la zona 2, porque yo podría decir zona 2 de qué, ¿no? Es decir, zona 2 de ritmo, o zona 2 de mis sensaciones, o zona 2 de qué. Bueno, generalmente nosotros programamos entrenamientos por ritmos y entonces dividimos las zonas de entrenamiento por ritmos, o las dividimos por frecuencia cardíaca, o las dividimos por potencia, o las dividimos por percepción del esfuerzo. Son generalmente las 4 formas en las que trabajamos. Así es. Dependiendo de lo que quiera uno lograr con el atleta, pues utilizará ritmos, o utilizará frecuencia cardíaca, o utilizará potencia, o utilizará la percepción del esfuerzo. Cuando digo, dependiendo de lo que uno quiera lograr, pues estamos hablando acerca tanto de competencias específicas, como también acerca de acondicionamiento físico en general, ¿no? Bien. Me gustaría que habláramos un poco de las zonas de percepción, porque, a ver, pensemos que hay atletas que no tienen un reloj o que no pueden medir la frecuencia cardíaca y mucho menos pueden tener un stride para
medir la potencia. En la percepción, si dividiéramos las zonas o las intensidades a las que podemos entrenar, que tu entrenador te puede decir, tienes que correr a tope, como si no hubiera un mañana, te está persiguiendo tu suegra, ¿no? Yo decía un león, pero la suegra está bien. Exacto. Esa es la zona 5, ok, ¿cómo se siente? Entonces me gustaría que para que lo podamos comprender, porque ojo, si tú comprendes tus zonas de percepción, va a ser muchísimo más fácil que comprendas las zonas de frecuencia cardíaca, las zonas de velocidad y las zonas de potencia, claro está. ¿Cómo son esas percepciones o cómo es que podríamos entender las zonas si tu atleta llega y te dice, no tengo reloj, entonces ya no puedo entrenar en AJO porque pues ahí todos traen reloj y son super pro? No necesariamente. No, claro. Creo que la zona que mejor debemos de comprender es la de percepción, porque no hay mejor atleta que comprende lo que está sucediendo con su cuerpo ante un estímulo o una carga física. Sí, y también eso permite que lo que uno como entrenador establece en zonas de entrenamiento de frecuencia cardíaca, por ejemplo, se compare, el propio atleta pueda compararlo y el entrenador con lo que el atleta siente. Entonces, yo como entrenador puedo decir, tu zona 2 la estimamos de 120 a 130 pulsaciones, por decir algo, por minuto, pero cuando el corredor empieza a correr en esa franja, puede ser que él no se sienta en una zona 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escala de la percepción del esfuerzo, generalmente lo dividimos en 10. Antes había una escala de 20, ahora suele abreviarse en 10. 10 es la máxima posible, tu máxima capacidad. Al terminar ya no puedes hacer nada más. Y la 1, pues es nada. O sea, básicamente tú estás aquí, tranquilo, así como sentado. estamos. Ajá. Estamos hablando, no hay un esfuerzo considerable. A partir de ahí, del 1, nosotros podríamos ir delimitando esa percepción del esfuerzo y decir, una caminata suave podría ser un 2, una caminata intensa o un trote de recuperación podría ser un 3, un 4 o un 5 podría ser una zona 2, donde ya empiezas a ir un poco más rápido, pero todavía es amigable, puedes estar platicando, o sea, yo ahorita podría subirme a la caminadora, empezar a trotar y sostener esto mismo que estoy diciendo, mientras estoy en la zona 2, en una percepción de esfuerzo 4 5, pero a partir de la 6 las cosas empiezan a complicarse, porque a partir de la 6 yo empiezo a hiperventilar, ya no me es tan posible mantener una conversación como lo estoy haciendo ahora, necesito empezar a respirar por la nariz y por la boca. A partir del 7, pues ya la nariz no me es suficiente y empiezo a necesitar respirar mayormente por la boca, casi por la nariz nada. 8, 9, pues ya estoy hiperventilando, estoy jadeando, estoy dando mi mayor esfuerzo. Claro. Si nosotros pensáramos esto mismo en competencias y a la persona a la que nos dirigimos tiene algo de idea sobre competencias, si pensamos en un ritmo de 5 kilómetros en una competencia de carrera, pues probablemente un 9 o 10 sería la forma en la que se ejecuta esos minutos en los que vas a estar en carrera, ¿no? Mientras que probablemente un trote de esos 30 minutos que estés en carrera sería un 2 o un 3 de percepción del esfuerzo. Bien. Estábamos hablando de la escala de Borg. Exacto. Sí, la escala de Borg así lo pueden encontrar, lo pueden googlear y pueden indagar más al respecto. Y en esa escala está del 1 al 10 para que sea muy fácil para ti. Para los que tienen un reloj inteligente, cuando tú terminas tu entrenamiento te aparece ¿cómo te sentiste? Y aparecen las caritas, esas caritas donde se ve alguien, un emoji como muy atrofiado, muy derrotado, y otro donde hasta le salen estrellitas, que te sentiste genial. Pues está basado en la escala de Borg. Ahora, Arturo, ya comprendimos en cuanto a la percepción del esfuerzo. Si lo traducimos a lo popular de las 5 zonas, ¿sí? Si lo traducimos a las 5 zonas, ¿cómo se sentiría la percepción de esfuerzo en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5? Ojo, todavía no hablamos de frecuencia cardíaca, ni de velocidad, ni de potencia. Percepción del esfuerzo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría una zona 1? Pienso que zona 1 sería en la percepción del 1 al 10, 1, 2. Y listo, 3 a lo mejor. Ajá. ¿Cuál sería esa sensación del atleta? Ok, te refieres a cómo se siente físicamente. Exacto. Pues pienso que empiezas a sentirte suelto, entrar en calor,
puedes hablar normalmente, respirar normalmente, mayormente por la nariz. Son sensaciones muy agradables, muy cómodas, vas muy bien. Sin fijarnos en ritmos, por puras sensaciones sería eso. Bien, esta sería la zona 1. ¿Qué beneficios podría tener yo con esa zona 1? Digo, ya lo hablaremos y hablaremos específico de la zona 1 y todos sus beneficios, pero en específico como para dar un brochazo, ¿qué gano yo con la zona 1? Bueno, yo diría que lo primero que uno puede, o sea, con lo que lo puede relacionar es con lo regenerativo. Después de una intensidad muy alta, un día anterior probablemente, si el día de hoy quieres volver a correr, pues algo tranquilo, zona 1, percepción 1, 2, tranquilamente, ahí ayuda, ¿no? Regeneras. Y también cuando uno empieza a correr en un calentamiento o en un enfriamiento, esa percepción del esfuerzo puede ser útil como para comenzar o terminar una sesión. Exacto, creo que la zona 1 es algo que está infravalorado, es algo que no le pone mucha atención al atleta recreativo, que cree que todo el tiempo es empujar, que es sudar, que si hace algo lento o algo tranquilo eso no sirve, y al contrario, sirve para arrancar, para tener esas adaptaciones, sirve para entrar en calor, sirve para adaptar al cuerpo para una carga más intensa y principalmente en lo regenerativo. Sí. Cuando la gente termina de entrenar, prefiere seguir corriendo rápido a darse su espacio para poder recuperar. Volver a la calma. Y volver a la calma, y eso se da en la zona 1. La sensación tiene que ser una respiración súper cómoda que se puede ejecutar sin ningún problema, donde puedas estar demasiado cómodo en movimiento. Y eso se da comúnmente, si lo queremos ver, en la caminata. Sí. Y en atletas un poquito más experimentados, pues inclusive un trote muy ligerito está en la zona 1 y eso está perfecto. Sí, y creo que eso que acabas de decir es algo muy importante, porque en ocasiones cuando uno piensa en salir a correr, piensa que el calentamiento uno tiene que correr a fuerzas, pero en ocasiones la caminata será lo suficientemente intensa para algunas personas como para que empiecen a entrar en calor antes de correr. Exacto. Entonces, si en el calentamiento, al empezar a trotar, yo siento que hiperventilo, pues puedo caminar durante el calentamiento 5 minutos, 10 minutos para que el cuerpo empiece a entrar en calor y entonces ya empiezo a subir mi ritmo. Sí, justo. En tema de nutrición deportiva, en específico de la hidratación, se habla del drift cardíaco y que debe de haber un aumento gradual, progresivo de tu frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a meter un poquito de frecuencia cardíaca y al corazón, pero el punto al que voy es que mucha gente no, atletas recreativos que están iniciando, el error que cometen es querer arrancar rápido desde la proximidad de ya hacerlo y que no le dan chance al corazón también de entrar en tono y balancear y ecualizar para que pueda funcionar de forma correcta, al igual que todos nuestros órganos internos. Exacto. Por eso es que muchos batallan al inicio y es que como que no me siento cómodo, y hasta después de 20 minutos pues ya como que ya fluí y ya no batallé. Efectivamente. Pues efectivamente es trabajar en la zona 1. Ok, zona 2, ¿qué se siente? La zona 2, yo siempre les he puesto ese ejemplo. Si tú puedes trotar o puedes correr en zona 2, la percepción que tienes que sentir o experimentar es poder decir tu nombre completo o tararear una canción sin que jales el aire. Y luego te venía diciendo, Arturo, que si eso sucede, no es la zona 2. Debes de sentirte aún todavía muy cómodo. Sí te enfoca a que debas de empezar ya a trabajar con tu cadencia de respiración, pero que te permita poder tararear una canción sin que te estés ahogando. Cuando ven que van echando chisme y van corriendo y van súper cómodos, y tú dices, es que ¿cómo le hacen si yo vengo ahogándome? Bueno, pues ellos van en la zona 2 y posiblemente tú vas en una zona que no es la 2. Lo mejor es que tú bajes la intensidad, que puedas ir un poco más tranquilo para que esa sensación suceda. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de esa zona 2? Hablando de percepción de esfuerzo, aún seguimos en la percepción de esfuerzo. Justamente, si nosotros pensamos en una zona 2, al aterrizarlo ya en el tipo de deporte que nosotros practicamos,
Y de competencias que suelen hacerse generalmente, las personas se acercan a entrenar para un medio maratón que dura a lo mejor 2 horas o un poco más de 2 horas, o un maratón que te va a llevar a lo mejor 4 horas o incluso más. Y en esos casos, la capacidad que tiene que desarrollar el cuerpo para ejecutar ese esfuerzo es una capacidad de generación de energía mayormente aeróbica a través del oxígeno. Eso significa que uno tiene que entrenarlo justamente así, dándole estímulos que le permitan aprender a usar el oxígeno para generar energía. Y eso es lo que principalmente se logra cuando hablamos de la zona 2, ¿no? en los dispositivos en los que estamos hablando. Entonces, estas sensaciones que tú describías de poder respirar por la nariz, de un poco de trabajo, pero puedo hablar todavía, puedo decir mi nombre, mi dirección, mi teléfono, cantar un poco a lo mejor, ¿no? En ese caso estoy desarrollando esa capacidad que me va a permitir ejecutar un evento de mayor duración, en comparación con otros, que ahorita podemos hablar de ellos. Bien. Vámonos a la zona 3. ¿Qué se siente en la zona 3? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la zona 3? Ahí es justamente cuando empezamos ya a tener dificultades para respirar solo por la nariz, para hablar de una manera demasiado larga. Ahí es donde ya voy a empezar a sentir que no me alcanza la respiración porque mi cuerpo está empezando a necesitar más oxígeno para poder generar la energía que necesito para moverme, ¿no? Si nosotros lo viéramos, lo trasladáramos a una competencia, probablemente un 10 kilómetros, podría ayudarnos a entender un poco el ritmo que se requiere, o que el esfuerzo más bien, más que el ritmo, que se requiere cuando uno está en zona 3. Yo podría sostener esa percepción del esfuerzo durante 1 hora, 45, 50 minutos quizás un poco más, si estás muy entrenado, pero va a ser difícil que lo sostengas demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a empezar a exigir cada vez más a tu cuerpo a lo largo del tiempo. Bien, la zona 3 ya empiezas a apretar un tanto los dientes. La zona 3 te da una sensación de seguridad de poder ir más rápido, que sí te obliga a trabajar con tu respiración. Es incómodo, pero es sostenible y sientes que ahí todas las puedes. O sea, ahí es donde se alimenta más el ego, donde te empoderas y dices, sí, aquí, este es el ritmo. Ya hablaremos después qué tan beneficioso es estar corriendo en la zona 3 en tanto tiempo o en qué momento se puede correr en la zona 3. Bien. Ya prácticamente nos quedan 2 zonas más. Seguimos hablando de la percepción de esfuerzo. La zona 4, ¿cómo se siente, Arturo? Eso me permite ir a una de las preguntas que es muy común que nos hagan cuando hablamos de zonas, que es cómo se calculan las zonas de entrenamiento. Sí. Hay diferentes formas, obviamente, de calcular las zonas de entrenamiento, pero una de las formas que suele usarse es hacer una prueba de 20 a 30 minutos, generalmente, que nos permite establecer algo que llamamos un umbral. El umbral no es en sí una zona, el umbral es un punto que nos va a permitir sostener ese esfuerzo durante una determinada cantidad de tiempo, 30, 40, 45 minutos, ese es un umbral. Y una vez que nosotros pensamos en el umbral, ese umbral, imagínenlo ustedes que nos escuchan, es ese punto, decía, que nos permite 30, 40 minutos de esfuerzo y se acabó, o sea, no voy a poder seguir en ese esfuerzo más allá de ese tiempo. Eso es más o menos la sensación de la zona 4. Una zona en la que ya estoy empezando a batallar, sé que podría correr más rápido, pero no podría sostenerlo demasiado tiempo. Entonces ya estoy hiperventilando, ya siento que me está costando trabajo y después de unos 20 minutos en ese esfuerzo empiezo a pasarlo un poco mal, ¿no? Es ese tipo de esfuerzo. Sí, justo. El umbral es ese límite estable. Y cuando digo estable no quiere decir que sea cómodo. ¿Qué quiere decir el límite estable? Ese punto en que tus órganos internos pueden seguir trabajando a tope. Si vemos la revolución de una camioneta, cuando está a una velocidad, cuando ya la aguja te marca que la revolución va a tope, si tú aceleras un poco más, echas a perder todo. Es esa sensación de que lo puedes sostener 30 minutos, 40 minutos máximo, pero que si aceleras un poquito más o te toca una cuesta, vomitada segura o pierdes el control. Y es muy posible que si aceleras un poquito más ya desciende tu rendimiento
y ya no puedes dar más. Efectivamente. Justo ese punto estable es ese ritmo donde ya te tienes que enfocar en tu respiración, en la zancada, en seguir manteniendo. No es cómodo, pero sí puede ser sostenible en esos 30, 40 minutos. Con mucha concentración también. Mucha concentración, no puedes ir platicando. Si alguien está platicando contigo, él no va en la zona 4, posiblemente va en la 3. O en la 2. O en la 2 inclusive. Y a ti te amerita enfocarte todo el tiempo en tu respiración, en tu braceo, en tu zancada, en mantener ese ritmo. Si tú no logras sostener esa intensidad durante 5 minutos, no es la zona 4. Ya estamos hablando de la zona 5. Pero si tú logras sostener esa intensidad, hora y media, 2 horas, no es la zona 4, es la zona 3. Y voy a hacerte una pregunta que tiene que ver cuánto tiempo es sostenible en cada zona, pero ya casi terminamos. ¿Qué se siente en la zona 5? ¿Cómo se siente? Justamente lo que decías ahorita al final es lo que nos permite entender la zona 5, pero también por qué la zona 5 puede dividirse en muchas partes. Porque la zona 5, a lo mejor yo puedo correr a determinado ritmo durante 5 minutos y al terminar esos 5 minutos sentirme acabado, estropeado, ya no puedo más. Y esa sería como una zona 5, ¿no? Pero también puede ser que corra más rápido y después de 30 segundos ya no pueda más. Y eso también seguiría siendo mi zona 5. Entonces, por eso es que la zona 5 puede dividirse en muchas partes, porque la zona 5 es un esfuerzo máximo, pero si lo dividimos en esos tiempos posibles que tú puedes sostener ese esfuerzo, pues entonces es una zona más compleja de lo que en ocasiones podemos percibirlo, ¿no? Pero, grosso modo, si nosotros pensamos en zona 5, pensamos hiperventilación, máxima capacidad, máximo ritmo, total concentración, o sea, no puedo estar pensando en que tengo que llegar a hacer los quehaceres, no, estoy pensando en correr y probablemente es lo único que puedo estar pensando en ese momento. Entonces eso va a ser una zona 5 y dependerá cómo lo entrenes y cómo lo ejecutes, que puedas sostener una determinada cantidad de tiempo, 5 minutos, o mucho menos, 30, 15 segundos, dependiendo del ritmo o la exigencia que le estés dando en ese momento a tu cuerpo. Bien. Me gustaría ahora sí que como para aterrizar y que nos demos una idea de cómo se sienten las zonas de percepción, porque ojo, todavía nos falta hablar de frecuencia cardíaca, de ritmos, de potencia, pero si entendemos esto, lo demás va a ser muy fácil. La pregunta, para todavía seguir tocando el tema de la zona 5, la pregunta es, ¿cuánto tiempo un ser humano puede sostener la zona 1? A ver, no nos vamos a poner científicos, pero a tu criterio, ¿cuánto tiempo? No podría decir una cantidad específica de tiempo, pero horas, varias horas. Si nosotros pensamos en una caminata incluso, durante una caminata que sea a un ritmo, a una exigencia baja, probablemente podríamos pensar en que una persona pueda caminar sin parar 4 horas, 5 horas, 6 horas. Dependerá de la persona, ¿no? Obviamente, aquí, y eso es algo muy importante también cuando nuestros atletas se acercan a nosotros, es ¿por qué fulanito puede correr a tal ritmo y yo no? Pues porque tú no eres fulanito, ¿no? Cada persona, cada individuo tiene sus propias capacidades y podríamos generalizar y decir 4 horas caminando, zona 1, y pues generalizado está bien, pero no sabemos el caso de cada uno. Puede ser que alguien esté 1 hora caminando y su frecuencia cardíaca se eleve demasiado, y puede ser que alguien esté 5 o 6 horas y su frecuencia esté muy bajita. Bien. Por ejemplo, en los eventos de ultradistancia, si tú le dijeras a tu atleta, vas a ir a hacer 200 kilómetros, ¿sí? Pero no tiene reloj y le pides que vaya a percepción de esfuerzo. ¿En qué zona lo 1 y 2. En 1 y 2. Porque le puede llevar un montón de horas, sí, muchas horas. Vamos a aventarnos el tiro con la posibilidad de que nos critiquen, señalen y piensen que no le sabemos a esto. Pero definitivamente en zona 1 podemos durar muchas horas, inclusive días, dependiendo de la capacidad física de cada persona, de acuerdo a lo que refirió Arturo. En zona 2
igual se pueden hacer eventos de ultradistancia, triatlones de ultradistancia, supervivencia, el maratón de sables, carreras por etapas, donde pueden ser días que puedes estar en la zona 2. En la zona 3, ¿cuánto tiempo crees que puede ser sostenible? Para un atleta, digamos, ni siquiera recreativo ni avanzado, uno intermedio, que ya tiene ahí algo de tiempo entrenando. Yo pienso que así ya 90, 120 minutos, o sea, 2 horas y media. Zona 3 así continua. Pero aquí cabe mencionar otra cosa, porque es pregunta con trampa. A nuestros compañeros que nos están viendo, escuchando, se habrán dado cuenta que cuando ellos empiezan a trotar en zona 2, sienten que está todo bien, sienten todo leve, ¿no? Pasa una hora y se siente, pues bien, pero cuando llegan a las 2 horas empiezan a sentir que el cuerpo ya está haciendo cosas que no estaban ocurriendo una hora antes. Entonces, cuanto más tiempo pasa la persona en actividad, el cuerpo va a requerir de otras herramientas para poder empezar a trabajar con la energía que ya no va a tener a mano, ¿no? Fácilmente. Entonces, puede ser que uno llegue al límite, quiero decir, de la zona 2 y empiece en la zona 3, y no significa que uno estuvo durante 4 horas del maratón en zona 2, ni tampoco en zona 3, sino que uno fue, como decías hace rato, progresivamente subiendo en las zonas, porque uno iba cada vez requiriendo más del cuerpo conforme avanzaba en el esfuerzo. Entonces, si nosotros pensamos solo en un medio maratón, de hora y media, 2 horas, depende el ritmo del atleta, hora y media, 2 horas, seguramente la persona va a tener que correr en lo que sería una zona 3. Pero probablemente un maratón que lleve 3 horas y media, en la última parte va a requerir la zona 3 o incluso un poco más si el corredor empieza a batallar y a pegarle fuerte, ¿no? Para cerrar. Entonces, bueno, es pregunta capciosa y respuesta capciosa también. Exacto, es que, a ver, por eso ahí es donde nos hacemos bolas y la intención es empezar a desmenuzar todo ello. Ya lo hablamos, zona 1 puedes durar horas, días, ¿sí? Si tienes la capacidad física, muscular, tienes la condición, puedes durar días. En la zona 2, claro está que se reduce el tiempo, pero sigue siendo muy abundante el tiempo. En zona 3, a grosso modo, sin meternos en broncas, un atleta recreativo, competitivo ahí que anda en medio, puede ser 3 horas. Posible. Yo diría ese ya está más que en medio, ya está fuerte. Pero ya, alguien que ya tiene cierta experiencia. En la zona 4, ¿cuánto tiempo puede ser sostenible? Ya no es mucho tiempo, 1 hora. Una hora y eso. Y me voy mucho. Pensando en ese atleta que duró 3 horas en zona 3, pues a lo mejor durará 1 hora en zona 4. Pero la zona 4 generalmente, hace rato mencionabas el tipo de esfuerzo. Al umbral solemos decir el umbral funcional, justamente, o sea, funcionalmente vas a mantenerte 35, 40. Y párale de contar. Listo, sí, se acabó. ¿Y la zona 5 cuánto tiempo? Te repito, es muy difícil delimitarlo así, pero... Échale. 5 minutos a 15 segundos. O sea, piensen ustedes en que si ustedes se echan a correr atrás del camión para alcanzarlo a toda su velocidad, llegando a donde esté el camión, 15 segundos después, ustedes están hiperventilando y sienten que el corazón se les va a salir por la boca, eso seguiría siendo zona 5. La dificultad de la zona 5 es esa. A lo mejor duró el sprint o el arranque 15 segundos, 20 segundos, pero fue máxima capacidad y se acabó. O sea, pensemos en Usain Bolt, ¿en qué zona corre? Pues zona 5, o sea, fuerzas, ¡pum! Claro. Rapidísimo. Sí, es fosfagénico. Fosfagénico. Bien. Entonces, ¿por qué razón los atletas tienen una estrategia que les entregó su entrenador, pero dicen, hoy es el día? Cambian toda la estrategia y creen que es posible y que todo está en la mente, que sí hay mucho en la mente, pero que no les importa correr en la sensación, en la percepción del esfuerzo de zona 4, zona 5, cuando no es sostenible. No es sostenible. Y después se lamentan de que algo sucedió. Salió mucho el sol. No hubo hidratación.
es que no se puso los shorts de la suerte, es que eran los tenis. Claro. Es que la calceta. O el entrenador, ¿no? No, es que el entrenador no confió en mí. Es que no cree en mis capacidades. Es que creo que me va a bajar. Son muchos argumentos y creo que la ciencia nos marca mucho la pauta. Difícilmente, si no entrenamos esas capacidades y esa percepción de esfuerzo que ya la escala de Borte 10 se redujo. Exacto, se redujo a 5 zonas, por así decirlo. Si no entrenamos esas percepciones de esfuerzo, difícilmente vamos a darnos cuenta qué tanto lo podemos sostener. Sí, claro. Entonces, si la zona es más baja, más posibilidad de tiempo. Entre la intensidad o la percepción sea cada vez más intensa, hay una reducción de tiempo en el que puede ser sostenible. Claro. Entonces, y también ahí, perdón, Héctor, después en otra ocasión platicaremos acerca de cómo el entrenamiento tiene que ver también justo con lo técnico y lo táctico, y cómo esto que estamos hablando después va a aterrizarse en un evento específico. Claro. Pero es muy importante que entendamos justamente eso. O sea, la razón por la que mi entrenador me pone a correr muchas horas en la semana en esta zona específica no es porque le dé flojera y nada más me pone siempre lo mismo, sino porque él necesita, y yo necesito, que estemos preparados para correr justo en esa intensidad y que nos familiaricemos también con las sensaciones que va a haber cuando corremos en esa intensidad. Exacto, es correcto. Entonces, es muy importante que lo entendamos así y que en esas ocasiones en las que sentimos que todo lo podemos y que hoy sí se arma, pues que hay una estrategia, que hay un plan y que ese plan tiene una razón de ser. Y que confiemos en que la razón de ser es justamente que nosotros obtengamos los mejores resultados dado lo que estamos buscando, ¿no? Es correcto. Si queremos romper un récord es porque ya experimentamos esas intensidades, porque ya lo vivimos anteriormente en el entrenamiento y no que por obra de magia ese día las cosas resultaron. Sí hay un tema de mentalidad y un tema de determinación y de gestionarnos ante el evento y poder sacar ese punch, pero mucho de ello está basado en la preparación que tuviste previa, no porque saliste muy animoso el día del evento. Pues bien, Arturo, para todos los que nos siguen escuchando y que llegaron hasta aquí, la intención inicial de este episodio era hablar de la frecuencia cardíaca, de las zonas de ritmo, de potencia, pero vamos a hablar en el siguiente episodio sobre esto, para ahora sí explicarles cómo es que funcionan las zonas de frecuencia cardíaca, cómo es que se equipara y cómo es que se relaciona con las zonas de velocidad y ritmo, que es la que muchos se enfocan en, corría tanta velocidad o tantos kilómetros, tantos minutos por kilómetro. Sí es importante, pero hay que poder darle su espacio a cada uno y saber cómo analizarlo. En el siguiente episodio hablaremos de eso, de velocidad, de potencia, de frecuencia cardíaca. Y si tienen dudas, por favor escríbanos, mándanos un mensajito que con todo gusto vamos a poder resolver. Nosotros pacientes, vamos paso a paso. El chiste es que este año todos comprendan cómo está ese tema de las zonas. Así es. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. No olviden eso que decía Héctor, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Si hay alguna cosa que podamos aclarar mejor, pues ya tendremos otro episodio, nos dan ahí por dónde comenzar y listo, aquí estamos para ayudarlos. Vámonos chicos, pórtense bonito. Cuídense, adiós.